grabar en este equipo. Hare Krishna, mi nombre es Gemalata Radha Devidasi, aquí en Espacio Govinda, desde el espacio que tenemos con el colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata. Vamos a continuar con la lectura del Bhagavad Gita. Y la semana pasada llegamos hasta el texto número 6 del capítulo 5, llamado Karma Yoga. Karma Yoga con conciencia de Krishna. Acción en conciencia de Krishna. Empezó este capítulo con una pregunta de Arjuna, donde le dice, bueno, está bien, me explicaste como confundido Arjuna. Entonces Arjuna comienza el primer verso de este capítulo. Arjuna empieza diciendo, bueno, me dijiste que renuncia al trabajo, pero al mismo tiempo me dijiste que haga mi trabajo, pero que lo haga con devoción. Entonces le dice, ¿tendrías la bondad de por favor explicarme cuál de los dos es mejor para mí? Como que queda confundido una vez más Arjuna. Y está buenísimo porque esto le da la oportunidad a Krishna de expandirse un poco más en este tema. Entonces, bueno, la semana pasada leímos hasta el texto número 6, que es como el primer grupo de versos que Burijan Prabhu en su libro Ríndete a mí dice que los primeros 6 versos de este capítulo hablan más que nada de cómo Nishkama Karma Yoga es más sencillo que la renuncia al trabajo, o sea, renunciar a todo lo que tenemos, que es más trabajo hacer tu deber que renunciar a todo. Creo que todos nos podemos relacionar con eso, ¿no? Y en la segunda parte de textos, el segundo grupo de textos diría, es desde el texto número 7 y hasta el 12. Y aquí empieza a hablarnos Krishna cómo ejecutar esto que nos dijo, ¿no? Nishkama Karma Yoga, bueno, ¿cómo lo ponemos en la práctica? Aquí dice, quien realiza Nishkama Karma Yoga no se identifica ni con su cuerpo ni con las actividades de su cuerpo que su cuerpo ejecuta. Interesante. No solo con el cuerpo no nos debemos identificar, sino ni siquiera con los resultados de lo que nuestro cuerpo pueda hacer. A través de sus acciones desapegadas, él se libera de las reacciones de las actividades. Entonces ese es como el resumen de este grupo de versos que van del 7 al 12. Entonces, bueno, hacemos una pequeña invocación y vamos a comenzar leyendo desde el texto número 7 con traducción y significado. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gracias, Ludmila, por venir un 30 de diciembre a querer seguir formándote y aprendiendo acerca del Bhagavad Gita. Claro, imagínate, estamos las dos solas hoy. Pasa así a veces. 30 de diciembre, pero nosotros seguimos con el guiagya, con el sacrificio, como se diría, con la ofrenda. Bueno, texto, entonces, capítulo 5, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Texto número 7. Aquel que trabaja con devoción, que es un alma pura y que controla la mente y los sentidos, es querido por todos, y todos son queridos por él. Aunque esa persona siempre trabaja, jamás se enreda. Una persona de muy alto calibre, digámoslo así. Significados dados por su divina y amorosa gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Significado. Aquel que se halla en la senda de la liberación mediante el proceso de conciencia de Krishna, le es muy querido a todo ser viviente, y todo ser viviente le es querido a él. Eso se debe a su conciencia de Krishna. Una persona de esa categoría no puede pensar en ningún ser viviente como algo separado de Krishna. Del mismo modo en que las hojas y las ramas de un árbol no están separadas del árbol. Ella sabe muy bien que, al verter agua en la raíz del árbol, el agua se distribuye por todas las hojas y ramas, o que, al suministrarle comida al estómago, la energía se distribuye automáticamente por todo el cuerpo.
Puesto que aquel que trabaja con conciencia de Krishna es sirviente de todos, les es muy querido a todos. Y como todo el mundo está satisfecho con su trabajo, él tiene la conciencia pura. Como él tiene la conciencia pura, tiene la mente totalmente controlada. Y como tiene la mente controlada, también tiene los sentidos controlados. Como él siempre tiene la mente fija en Krishna, no hay ninguna posibilidad de que se aparte de Krishna. Ni tampoco hay la posibilidad de que él ocupe los sentidos, disculpen, en cosas distintas del servicio del Señor. A él no le gusta oír nada que no se trate de Krishna. No le gusta comer nada que no se le haya ofrecido a Krishna. Y no desea ir a ninguna parte si ello no tiene que ver con Krishna. De modo que él tiene los sentidos controlados. El hombre que tiene los sentidos controlados no puede ser ofensivo con nadie. Uno pudiera preguntar, ¿por qué entonces fue Arjuna ofensivo en la batalla con otras personas? ¿No tenía él conciencia de Krishna? Arjuna solo fue ofensivo externamente, porque tal como ya se explicó en el segundo capítulo, todas las personas que estaban reunidas en el campo de batalla seguirían viviendo individualmente, pues el alma no puede ser matada. Así que, en términos espirituales, nadie fue matado en el campo de batalla de Kurukshetra. Solo se cambiaron sus trajes por orden de Krishna. Estaba presente personalmente. Por lo tanto, mientras Arjuna peleaba en el campo de batalla de Kurukshetra, no estaba, de hecho, peleando en absoluto. Tan solo estaba cumpliendo las órdenes de Krishna, con plena conciencia de Krishna. Una persona como él nunca se enreda en las reacciones del trabajo. Es muy lindo este verso y habla de una persona, digamos, muy elevada, ¿no? Porque imagínense uno lograr ver en cada entidad viviente, incluyendo mosquitos, cucarachas, ratas, nuestros enemigos mismos, uno poder realmente ver a Krishna y no identificar a esa persona con esa situación externa que uno ve, sino como una porción de Dios. Muy elevado, muy elevado. Pero bueno, está bueno saber que eso es a lo que aspiramos, que ojalá algún día nosotros podamos llegar a ver y podamos llegar a servir a nuestro enemigo, a ayudar al mosquito a salir de la casa, ¿no? Está bueno como meta, ¿no? También uno reconocerse dónde está uno. Bueno, no, yo y a mi enemigo no lo puedo servir, pero con respeto le digo hasta luego, seguí tu camino y yo el mío, ¿no? Bueno, texto números 8 y 9, que vienen juntos, del capítulo 5. Una persona con conciencia divina, aunque se dedique a ver, oír, tocar, oler, comer, desplazarse, dormir y respirar, siempre sabe para sí que de hecho no hace nada en absoluto, pues mientras habla, evacúa, recibe y abre o cierra los ojos, siempre sabe que los sentidos materiales están ocupados con sus objetos y que ella está apartada de ellos. Significado. Una persona con conciencia de Krishna es pura en su existencia y por ende no tiene nada que ver con ningún trabajo que dependa de las 5 causas inmediatas y remotas: el ejecutor, el trabajo, la situación, el esfuerzo y la providencia. Eso se debe a que ella está dedicada al amoroso y trascendental servicio de Krishna. Aunque parezca que dicha persona actúa con el cuerpo y los sentidos, siempre está consciente de su verdadera posición, que es la de dedicarse a la actividad espiritual. En el estado de conciencia material, los sentidos se dedican a su propia complacencia. Pero en el estado de conciencia de Krishna, los sentidos se dedican a la satisfacción de los sentidos de Krishna. Por lo tanto, la persona consciente de Krishna siempre está libre, aunque parezca estar dedicada a las actividades de los sentidos.
Actividades tales como ver y oír son acciones de los sentidos para recibir conocimiento, mientras que desplazarse, hablar, evacuar, etc., son acciones de los sentidos para el trabajo. A la persona consciente de Krishna nunca la afectan las acciones de los sentidos. Ella nunca puede ejecutar ningún acto fuera del servicio del Señor, porque sabe que es la servidora eterna del Señor. Texto número 10. A aquel que ejecuta su deber sin apego, entregándole los resultados al Señor Supremo, no lo afecta la acción pecaminosa, tal como a la hoja del loto no la toca el agua. ¿Saben bien cómo es alguna vez viste una flor de loto, Ludmi? Porque es muy interesante la flor de loto, porque la flor de loto es como un capullito que está, de hecho sale en el lodo, como en el barro, y que sale y empieza a abrir justo arriba del agua. Pero, o sea, no es que no la toque el agua, la toca, pero como por la textura que tiene, el agua se desliza, como que las gotas como si fuese plástico, pero es una flor. Y entonces abre la flor, que son hermosas además, pero no se embarra y tampoco la moja el agua. Por eso es la analogía, ¿no? Significado. Aquí Brahmani significa con conciencia de Krishna. El mundo material es la manifestación total de las tres modalidades de la naturaleza material, técnicamente denominada el pradana. Los signos védicos, Sarvamji Etat Brahma, el del Mandhyaka Upanishad 2, Tasmad Etat Brahmanama Rupan Anam Chaya Jayate, Mundaka Upanishad 1.9, y en el Bhagavad Gita 14.3, Mama Yonir Mahad Brahma, indican que todo lo que hay en el mundo material es una manifestación del Brahman. Del Brahman, no de Brahma, ¿sí? No el creador del universo, Brahma, sino del Brahman. ¿Y a qué se referiría con el Brahman? ¿Te acuerdas que decíamos que había había tres aspectos de Dios, pero a veces cuando uno dice el Brahman, claro, el Brahman es la omnipresencia de Dios, ¿no? Como el Todopoderoso, pero no es Krishna todavía, es un aspecto de Dios. O sea, sigue siendo un Dios. Está hablando de una manifestación de Dios. Y aunque los efectos se manifiestan de diferentes maneras, no son diferentes de la causa. En el Ishopanishad se dice que todo está relacionado con el Brahman Supremo o Krishna. Brahman Supremo también se le dice a Krishna. Entonces está los tres aspectos, a veces es confuso por eso, porque Brahman se usa de muchas formas. El Brahman impersonal no es el Brahman supremo. El Brahman impersonal es uno de los aspectos de Dios, que es el aspecto impersonal, que es en el que, por ejemplo, muchos de los yogis meditan en fundirse con el supremo, fundirse en el todo, en ser todo uno. Ese sería el Brahman supremo. Después está Paramatma, que es Dios en nuestro corazón, y después está Krishna, o Bhagavan, que se le dice. Y cuando uno dice el Brahman supremo, es como que engloba a los tres, porque si uno realiza a Krishna, uno realiza a Bhagavan, realiza los tres aspectos, como que engloba a todos. Entonces, y en el Isopanishad se dice que todo está relacionado con el Brahman supremo, o Krishna, y que por ello todo le pertenece solo a él. Aquel que sabe perfectamente bien que todo le pertenece a Krishna, que él es el propietario de todo, y que por ende todo está dedicado al servicio del Señor, naturalmente no tiene nada que ver con los resultados de sus actividades, ya sean estas virtuosas o pecaminosas. Incluso el cuerpo material de uno, que es un regalo que el Señor ha dado para llevar a cabo un determinado tipo de acción, puede ocuparse en el proceso de conciencia de Krishna. Al así hacerlo, se encuentra entonces fuera del alcance de la contaminación de las reacciones pecaminosas
tal como la hoja de loto, que aunque esté en el agua, no se moja. El Señor también dice en el Gita 3:30, Mayi Sarvani Karmani Sannyasa Syam. Cédeme a mí, Krishna, todas tus obras. La conclusión de esto es que una persona sin conciencia de Krishna actúa sobre la base del concepto del cuerpo y los sentidos materiales. Pero una persona con conciencia de Krishna actúa sobre la base del conocimiento de que el cuerpo es propiedad de Krishna y que por consiguiente se debe ocupar en el servicio de Krishna. ¿Habías escuchado alguna vez que el cuerpo es considerado propiedad de Krishna? Nuestro cuerpo. Por eso, por ejemplo, nosotros, viste que a veces, por ahí lo viste en la ceremonia, había un devoto que tenía puesta la tilak, o Arjuna, por ejemplo, tenía puesta acá una marca. Nosotros nos ponemos 11 marcas en el cuerpo, y el principal significado de eso es recordarnos y recordarle a los demás, pero también recordarnos a nosotros mismos que el cuerpo no nos pertenece, que es prestado, digamos, durante este periodo, que le pertenece a Krishna. A mí siempre me pareció interesante porque yo decía, bueno, mi cuerpo. Y ahora digo, bueno, no es tanto mío, pero bueno, ahora lo tengo prestado, lo estoy alquilando. Claro, claro, porque si tampoco no es mío, entonces no lo cuido. No, no es la idea. Texto número 11. Los yogis, abandonando el apego, actúan con el cuerpo, la mente, la inteligencia e incluso con los sentidos, únicamente con el fin de purificarse. Significado. Cuando uno actúa con conciencia de Krishna para la satisfacción de los sentidos de Krishna, cualquier acción, ya sea del cuerpo, de la mente, de la inteligencia o incluso de los sentidos, se purifica de la contaminación material. No hay reacciones materiales que procedan de las actividades de una persona consciente de Krishna. Por lo tanto, las actividades purificadas, conocidas por lo general como sad-achara, se pueden llevar a cabo fácilmente si se actúa con conciencia de Krishna. En su Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.187, Shri Rupa Goswami describe eso de la siguiente manera. Una persona que actúa con conciencia de Krishna o, en otras palabras, en el servicio de Krishna, con el cuerpo, la mente, la inteligencia y las palabras, es una persona liberada incluso en el mundo material, aunque esté dedicada a muchas actividades supuestamente materiales. Esa persona no tiene ego falso, ya que no cree que es este cuerpo material ni que posee el cuerpo. Ella sabe que no es este cuerpo y que el cuerpo no le pertenece. Ella misma le pertenece a Krishna y su cuerpo también le pertenece a Krishna. Cuando ella aplica al servicio de Krishna todo lo que le produce el cuerpo, la mente, la inteligencia, las palabras, la vida, la riqueza, etc., todo lo que pueda tener en su posesión de inmediato se acopla con Krishna. Esa persona es uno con Krishna y está desprovista del ego falso, que lo lleva a uno a creer que es el cuerpo, etc. Esa es la etapa perfecta del proceso de conciencia de Krishna. Algo que me hizo acordar esto es que a veces también, o sea, se dice que Krishna tiene todas las opulencias, que hay 6 opulencias principales. Bueno, no, son 6 opulencias, que son la riqueza, la fama, la fuerza, la belleza, la riqueza, me está faltando una, y la renuncia. Creo que dije las 6. Bueno, y cuando nosotros tenemos alguna, un poquito de eso, porque no tenemos nunca la máxima expresión, pero cuando alguien es muy lindo, hay un poquito de esa opulencia que tiene Krishna, ¿no? Como que están un poco esas cualidades. Pero siempre tenemos que pensar que no son nuestras, que son las cualidades de él que nosotros la hemos, como de alguna manera las tenemos. Nunca al mismo nivel que él. Y que las cualidades que adoptamos, ya sea, no sé, digamos, alguien que cante muy hermoso y que cante, que tenga muy buena voz, saber que esas cualidades tampoco te pertenecen,
que es Krishna el que te la está dando, y ver eso como, bueno, ¿cómo hago de esto un buen uso? ¿No? Sí, es como que también una liviana, Totalmente. libera. Te libera un poco porque además no te sentís como que, bueno, yo tengo buena voz, yo soy esto, y te quedaste como en una identificación muy fuerte. ¿Y qué pasa si de pronto un día perdés la voz? Se cayó todo tu mundo, no sos nadie, porque vos eras esa voz. Sí, por eso es como que aliviana. Aliviana. Es prestado y... Todo es prestado, me encantó eso, todo es prestado, sí. Sí, es como dicen, ¿no? Este cuerpo es prestado. Entonces, todas las cualidades que tengas son prestadas y también son posibles a desarrollar también. Claro. Tampoco hay que ser un mal uso, exacto. A desarrollar y a hacer un buen uso de esas cualidades, ¿no? Si que nací en una familia con mucho dinero, no abusar de mis empleados, por decir algo, ¿no? Sí. Hacer un buen uso. Está bueno. Bien, texto número 12. El alma firmemente consagrada logra una paz inmaculada porque me ofrece los resultados de todas las actividades, mientras que una persona que no está unida a lo divino, que codicia los frutos de su labor, se enreda. O sea, lo que dice es aquel que está pensando en qué va a ganar, cuánto, se termina enredando en un mundo muy complicado, porque el día que ganó y tiene un montón, está más enredado en cómo hace para que los demás no se lo roben, ¿no? Como que queda. Significado. La diferencia que hay entre una persona con conciencia de Krishna y una persona con conciencia corporal es que la primera está apegada a Krishna, mientras que la otra está apegada a los resultados de sus actividades. La persona que, ese es, yo creo que somos todos, porque cuando te sale una mal, llorás y yo estaba con esta expectativa y quería que fuera así, y no me salió, entonces me deprimí. Estamos tan apegados a los resultados, qué difícil es entregárselo a Krishna realmente. O sea, uno realmente decir, bueno, hago lo mejor que puedo y que sea lo que Dios quiera, como se dice, ¿no? La persona que está pegada a Krishna y que trabaja únicamente para él es sin duda una persona liberada y no se angustia por los resultados de su labor. ¿Por qué esta persona no se angustia? Si no le sale el trabajo al que aplicó, si no le sale como esperaba, si la torta se le cayó y no tiene más tiempo para hacer otra nueva. Porque sabe que es lo mejor que le puede estar pasando, porque confía en que Krishna tiene, de que hay algo detrás de eso que es lo mejor para esa persona. Siempre está Krishna. Claro. Sean resultados perfectos. Todo es perfecto, exactamente. Todo está. No es, bueno, nada ocurre por azar, eso es. Somos como caprichosos, que salgan las cosas como. Sí, y nos frustramos cuando no sale. Por algo es. Claro, por algo es. No pasó eso. Incluso las cosas más desgraciadas, yo creo que con el tiempo uno va viendo a la distancia y dice, ah, claro, me pasó eso por... Si no me hubiera pasado eso, no hubiera ocurrido todo esto que ocurrió mejor. Hay un cuento, creo que alguna vez ya lo contamos, pero bueno, está bueno. Hay un rey, no me acuerdo el nombre del rey, y tenía a un consejero. Y entonces le dijo, no, es que yo quiero, ay, ¿cómo era? Para, ya me voy a inventar el cuento, espera. La cuestión es que el rey tiene un accidente y pierde un dedo. Caos total, el rey perdió un dedo, terrible, no sé qué. Y entonces su consejero lo pierde a raíz de un problema con su consejero que no me acuerdo cuál era, pero ya voy al tema. Cuestión que al consejero le dice, no, por culpa tuya perdí el dedo, te vas a la cárcel, y lo encierran en la cárcel. Entonces un día salen a cazar, el rey con un dedo menos, salen a cazar, qué sé yo, y en el medio de esa expedición los interceptan otro grupo de personas que eran caníbales, y lo agarran al rey, porque era el que estaba más opulento. Y entonces, bueno, lo van a llevar a cocinar, digamos, no sé, que le iban a hacer una ofrenda, y lo llevaban al rey, y bueno, ya estaban a punto, viste, bueno, claro, ya estaban a punto de hacer la ofrenda, y en eso se da cuenta que no tenía un dedo.
Dijeron, no, este no nos sirve. Y lo sacaron, ¿no? Entonces se salvó la vida por eso. Bueno, vuelve el rey y todo, y dice, no, porque no tenía el dedo, me salvé. Sáquenlo de la cárcel a esta persona, pobrecito, gracias a él me salvé la vida. Si hubiera tenido el dedo, me hubieran comido. Lo sacan y entonces se dice con su consejero, ay, no sé por qué. No, no sé cómo sacarla. La llamada tampoco. Bueno, toleren un momentito. Bueno, cuestión que, espero que se esté escuchando todo esto. Ay, qué pesadilla, es de WhatsApp. La llamada. Ahí está. Listo. Bueno, entonces, el rey llama a su consejero, el consejero entra y le dice, te pido mil disculpas, lamento mucho haberte puesto en la cárcel. Y dice, no, gracias por meterme en la cárcel, porque si no te comían a vos, me hubieran comido a mí. Entonces los dos terminaron en una mucho mejor situación. Entonces, bueno, ese era el cuento que me vino a la mente, que a veces no hay mal que por bien no venga. Los dos pudieron ver y reflexionar cómo esa situación que los dos vieron desafortunada, en realidad fue lo mejor que les pudo pasar. Hubieran terminado los dos en la hoguera, digamos así. Bien, a partir del texto número 13, ¿quién se conectó, Ro? Sí, hola, Ro, ¿cómo estás? Bueno, a partir del texto número 13 empieza otra sección de versos y acá Burillán nos dice que esto empieza a hablar de los tres hacedores, el conocimiento de los tres hacedores. ¿Quiénes son los tres que hacen? Por un lado el ser viviente, por otro lado la naturaleza material y por último Paramatma, que está en el corazón de todos. Entonces eso es lo que ahora nos va a empezar a hablar un poco Krishna. Texto número 13. Cuando el ser viviente encarnado controla su naturaleza y renuncia mentalmente a todas las acciones, reside feliz en la ciudad de las 9 puertas, el cuerpo material, sin trabajar ni hacer que se trabaje. Se dice el de las 9 puertas por los dos ojos, los dos orificios, ¿no? Bueno, digo por si alguien no sabe. Significado. El alma encarnada vive en la ciudad de las 9 puertas. Las actividades del cuerpo, o en sentido figurado, la ciudad del cuerpo, las conducen automáticamente las modalidades específicas de la naturaleza. El alma, aunque se haya supeditado a las condiciones del cuerpo, puede estar fuera del alcance de esas condiciones si así lo desea. Dicha alma, tan solo por haber olvidado su naturaleza superior, se identifica con el cuerpo material y por eso sufre. Mediante el proceso de conciencia de Krishna, ella puede revivir su verdadera posición y de ese modo salir de su condición encarnada. Así pues, cuando uno emprende el proceso de conciencia de Krishna, de inmediato se aparta por completo de todas las actividades corporales. En una vida así, de controlada, en la que cambian sus deliberaciones, uno vive feliz en la ciudad de las 9 puertas. Las 9 puertas se describen de la siguiente manera. La suprema personalidad de Dios, quien vive en el cuerpo de la entidad viviente, es el controlador de todas las entidades vivientes de todo el universo. El cuerpo consta de 9 puertas, 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos, una boca, el ano y el órgano genital. La entidad viviente, en su etapa condicionada, se identifica con el cuerpo, pero cuando se identifica con el Señor que está dentro de ella, se vuelve tan libre como el Señor, incluso mientras se halla en el cuerpo. Shvetashvetara Upanishad 3.18. En consecuencia, una persona consciente de Krishna está libre tanto de las actividades externas como de las internas del cuerpo material. Texto número 14. El espíritu encarnado, amo de la ciudad de su cuerpo, no crea actividades ni induce a la gente a actuar, ni crea los frutos de la acción.
Todo esto lo ejecutan las modalidades de la naturaleza material. Lo voy a leer de vuelta, está bueno, está muy bueno este verso. El espíritu encarnado, amo de la ciudad de su cuerpo, no crea actividades ni induce a la gente a actuar, ni crea los frutos de la acción. Todo esto lo ejecutan las modalidades de la naturaleza material. Significado. Tal como se explicará en el capítulo 7, la entidad viviente es una de las energías o naturalezas del Señor Supremo, pero es diferente de la materia, que es otra naturaleza del Señor, llamada inferior. De una forma u otra, la naturaleza superior, la entidad viviente, ha estado en contacto con la naturaleza material desde tiempo inmemorial. El cuerpo temporal o la morada material que ella obtiene es la causa de una variedad de actividades y sus reacciones resultantes. Al vivir en semejante atmósfera condicional, si por ignorancia uno se identifica con el cuerpo, uno sufre los resultados de las actividades del cuerpo. Es una ignorancia adquirida desde tiempo inmemorial, lo que causa la congoja y el sufrimiento físico. Tan pronto como la entidad viviente se aparta de las actividades del cuerpo, se la libera también de las reacciones. Mientras ella se encuentra en la ciudad del cuerpo, parece ser la ama de él, pero de hecho ni es la propietaria del cuerpo ni la controladora de las acciones y reacciones de dicho cuerpo. Ella simplemente está en medio del océano material, luchando por la existencia. Las olas del océano la están sacudiendo y ella no tiene control sobre esas olas. La mejor solución para ella es salirse del agua mediante el trascendental proceso de conciencia de Krishna. Solo eso la salvará de todos los trastornos. Texto número 15. Y el Señor Supremo tampoco asume la responsabilidad de las actividades pecaminosas o piadosas de nadie. Sin embargo, los seres encarnados están confundidos a causa de la ignorancia que cubre su verdadero conocimiento. Significado. La palabra sánscrita vibhuju se refiere al Señor Supremo, quien está colmado de ilimitado conocimiento. Acá vienen las 6 opulencias: conocimiento, riquezas, fuerza, fama, belleza y renunciación. Él siempre está satisfecho en sí mismo, sin que lo perturben las actividades pecaminosas o piadosas que se realizan. Él no crea una determinada situación para ninguna entidad viviente, pero la entidad viviente, confundida por la ignorancia, desea ser puesta en ciertas condiciones de vida, y con ello comienza su cadena de acción y reacción. Por su naturaleza superior, la entidad viviente está colmada de conocimiento. No obstante, debido a su limitado poder, es propensa a ser influida por la ignorancia. El Señor es omnipotente, pero la entidad viviente no lo es. El Señor es vivo o omnisciente, pero la entidad viviente es anu o atómica. Como ella es un alma viviente, tiene la capacidad de desear por medio de su libre albedrío. Ese deseo lo cumple únicamente el omnipotente Señor. Y así pues, cuando la entidad viviente se confunde en sus deseos, el Señor le permite complacerlos. Pero Él nunca es responsable por las reacciones y reacciones de la situación específica que pueda desearse. Por consiguiente, como el alma encarnada se encuentra en una condición confundida, se identifica con el cuerpo material circunstancial y queda supeditada al sufrimiento y la felicidad temporal que hay en la vida. El Señor, en la forma de Paramatma o la superalma, es el compañero constante de la entidad viviente, en virtud de lo cual puede darse cuenta de los deseos del alma individual, tal como uno puede oler el aroma de una flor al estar cerca de ella. El deseo es una forma sutil de condicionamiento para la entidad viviente. El Señor le satisface el deseo según ella lo merezca. El hombre propone y Dios dispone.
Por lo tanto, el individuo no es omnipotente en lo que respecta a complacer sus deseos. Sin embargo, el Señor puede cumplir todos los deseos, y como Él es imparcial con todos, no interfiere en los deseos de las diminutas e independientes entidades vivientes. No obstante, cuando uno desea a Krishna, el Señor se ocupa de uno de un modo especial y lo anima a tener deseos por los que uno pueda llegar a Él y ser feliz eternamente. Los himnos védicos declaran pues: Esa uhi evasadu karma karayanti tam yam evyo lo que vya unini shate esha u evasadu karma karayati mam yam ado nini shate. El Señor ocupa a la entidad viviente en actividades piadosas para que ella se pueda elevar. El Señor la ocupa en actividades impías, de modo que ella pueda irse al infierno. Kaushitaki Upanishad 3.8. La entidad viviente es completamente dependiente en su aflicción y en su felicidad. Por la voluntad del Supremo puede ir al cielo o al infierno, tal como una nube es llevada por el aire. De modo que el alma encarnada, debido a su deseo inmemorial de eludir el estado de conciencia de Krishna, causa su propia confusión. En consecuencia, aunque por constitución ella es eterna, bienaventurada y sapiente, debido a la pequeñez de su existencia, olvida su posición constitucional de servicio al Señor y queda atrapada así por la nesciencia. Y bajo el hechizo de la ignorancia, la entidad viviente alega que el Señor es responsable de su existencia condicionada. Los Vedanta Sutras 2.1.34 también confirman eso. El Señor ni odia ni quiere a nadie, aunque parezca que lo hiciera. Creo que está muy bien explicado por Srila Prabhupada. Texto 16. Sin embargo, cuando uno se ilumina con el conocimiento mediante el cual se destruye la nesciencia, entonces su conocimiento lo revela todo, tal como el sol ilumina todo durante el día. Significado. Aquellos que han olvidado a Krishna, sin duda que han de estar confundidos, pero aquellos que tienen conciencia de Krishna no lo están en absoluto. En el Bhagavad Gita se declara: Sarvam Jnana Plavena Jnanan Gni Sarva Karmani y Nahi Jnananeha Sadrasham. El conocimiento es algo que siempre se tiene en alta estima. ¿Y qué conocimiento es ese? El conocimiento perfecto se obtiene cuando uno se entrega a Krishna, tal como se dice en el capítulo 7, verso 19. Después de pasar por muchísimos nacimientos, cuando alguien que posee conocimiento perfecto se entrega a Krishna, o cuando alguien llega al estado de conciencia de Krishna, entonces todo se le revela, tal como el sol revela todo durante el día. La entidad viviente se confunde de muchísimas maneras. Por ejemplo, cuando sin ningún miramiento quiere ser Dios, de hecho, cae en la última trampa de la nesciencia. Si la entidad viviente es Dios, entonces, ¿cómo puede confundirla la nesciencia? ¿Acaso a Dios lo confunde la nesciencia? Si así fuera, la nesciencia o Satanás sería más grande que Dios. El verdadero conocimiento se puede obtener de una persona que posea perfecta conciencia de Krishna. Por consiguiente, uno tiene que buscar a ese maestro espiritual genuino y bajo sus órdenes aprender lo que es el proceso de conciencia de Krishna, pues dicho proceso disipará sin duda toda la nesciencia, tal como el sol disipa la oscuridad. Aunque una persona tenga pleno conocimiento de que no es este cuerpo, sino que es trascendental al cuerpo, aún así puede que no sea capaz de discriminar entre el alma y la superalma. Está bueno, la primera diferenciación es entre el cuerpo y el alma, y la segunda es la diferenciación entre el alma y la superalma, ¿no?
Sin embargo, ella puede saber todo bien. Si se preocupa por refugiarse en el maestro espiritual consciente de Krishna, quien es perfecto y genuino. Uno puede conocer a Dios y la relación que uno tiene con Dios, únicamente cuando se entrega, de hecho, con un representante de Dios. Un representante de Dios nunca dice ser Dios, aunque a él se le ofrece todo el respeto que de ordinario se le ofrece a Dios, porque tiene conocimiento de Dios. Uno tiene que saber cuál es la diferencia que hay entre Dios y la entidad viviente. El Señor Shri Krishna declaró, por eso, en el segundo capítulo, verso 12, que cada ser viviente es un individuo y que el Señor también es un individuo. Todos ellos fueron individuos en el pasado, son individuos en el presente y seguirán siendo individuos en el futuro, incluso después de la liberación. De noche vemos que todo es uno en la oscuridad, pero de día, cuando el sol está en el firmamento, vemos todo en su verdadera identidad. En la vida espiritual, la entidad viviente con individualidad es verdadero conocimiento. Qué lindo este verso. Claro, habla mucho del conocimiento, no solo bueno, de la diferencia entre el alma y el cuerpo, sino también de entender que además somos uno siempre, ¿no? Que cita este verso del capítulo 2. Fuimos, somos y seremos uno siempre. Y ahí es donde se rompe, o por ahí en lo que nos basamos nosotros muchos en el personalismo, ¿no? En decir cómo vamos a ser impersonales si seguimos siendo siempre un individuo, ¿no? No podemos perder esa individualidad según lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita. Bueno, desde el texto 17 y hasta el 26, no creo que lo lleguemos a terminar hoy, pero bueno, empieza a hablar de lo que es la liberación y se empieza a enfocar en la superalma. Burishan Prabhu dice, aquel que, mediante el conocimiento, fija devocionalmente su conciencia en la superalma y permanece materialmente equilibrado, alcanza la liberación en un futuro cercano. Ese es como el resumen de todos estos versos. Entonces empezamos con el texto 17. Cuando la inteligencia, la mente, la fe y el refugio de uno están todos fijos en el Supremo, uno se limpia por entero de los recelos a través del conocimiento completo y prosigue así por el sendero de la liberación sin desviarse. Significado. La suprema verdad trascendental es el Señor Krishna. Todo el Bhagavad Gita se centra alrededor de la declaración de que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Ese es el veredicto de toda la literatura védica. Paratattva significa la realidad suprema, que los conocedores del Supremo entienden como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Bhagavan, o la suprema personalidad de Dios, es la última palabra en lo que se refiere al absoluto. No hay nada más que eso. El Señor dice, el Brahman impersonal también es sustentado por Krishna. Brahmano hi pratishtadham. Por consiguiente, de todas las maneras, Krishna es la realidad suprema. Aquel cuya mente, inteligencia, fe y refugio siempre están en Krishna, o en otras palabras, aquel que está plenamente consciente de Krishna, está indudablemente bien limpio de todos los recelos y tiene conocimiento perfecto de todo cuanto concierne a la trascendencia. Una persona consciente de Krishna puede entender a cabalidad que en Krishna existe dualidad, la identidad e individualidad simultáneas. Y equipado con eso, conocimiento trascendental, uno puede progresar de un modo continuo en el sendero de la liberación. Si tienen alguna duda o pregunta, me van avisando, ¿no? Si no, yo voy siguiendo. Texto 18. Los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a un manso y erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros, un paria. Este es un verso muy, muy conocido, porque este es el que
de vuelta, que ojalá algún día también lleguemos, ¿no? Este habla de los sabios humildes que tienen verdadero conocimiento, ven a todos por igual, que es lo que veníamos hablando al inicio del capítulo, ¿no? Y nos pone ejemplos, a un manso y erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a todos nos ve por, y a un come perros, pone a un paria. O sea, a todos nos ve por igual. Ojalá logremos esa visión algún día. Significado. Voy a tomar un poquito de agua. Una persona consciente de Krishna no hace ninguna diferencia entre especies o castas. Puede que el brahmana o el paria sean diferentes desde el punto de vista social, o que un perro, una vaca y un elefante sean diferentes desde el punto de vista de las especies, pero esas diferencias de cuerpo son insignificantes desde el punto de vista de un trascendentalista erudito. Esto se debe a la relación que todos ellos tienen con el Supremo, ya que el Señor Supremo, por medio de su porción plenaria como Paramatma, se halla presente en el corazón de todo el mundo. Esa clase de conocimiento acerca del Supremo es verdadero conocimiento. En lo que respecta a los cuerpos de diferentes castas o de diferentes especies de vida, el Señor es igualmente bueno con todos, porque Él trata a cada ser viviente como un amigo y aún así se mantiene como Paramatma, sin importar las circunstancias en que se encuentren las entidades vivientes. Como Paramatma, el Señor está presente tanto en el paria como en el brahmana, aunque el cuerpo de un brahmana y el de un paria no sean iguales. Los cuerpos son productos materiales de diferentes modalidades de la naturaleza material, pero el alma y la superalma que están dentro del cuerpo son de la misma calidad, son de la misma calidad espiritual. Sin embargo, la semejanza que hay entre las calidades del alma y la superalma no las vuelve iguales en cantidad, ya que el alma individual solo está presente en este cuerpo específico, mientras que Paramatma está presente en todos y cada uno de los cuerpos. Una persona consciente de Krishna tiene pleno conocimiento de esto y por lo tanto es verdaderamente erudita y tiene una visión equitativa. Las características similares que hay entre el alma y la superalma son las de que ambas son conscientes, ambas son eternas y ambas son bienaventuradas. Pero lo que las diferencia es que el alma individual es consciente dentro de la limitada jurisdicción del cuerpo, mientras que la superalma está consciente de todos los cuerpos. La superalma se halla presente en todos los cuerpos sin distinción. Inconcebible eso, ¿no? Como que tratar de entender cómo es que mismo Dios está dentro de todos, está atento a todos, Él además está teniendo sus pasatiempos y al mismo tiempo Él sabe tu presente, tu futuro y tu pasado. Inconcebible para la mente material de uno. Ilimitada. Texto 19. Aquellos que tienen la mente establecida en la igualdad y la ecuanimidad ya han conquistado las condiciones del nacimiento y la muerte. Ellos son intachables como el Brahman y por eso ya están situados en el Brahman. Significado. La ecuanimidad de la mente, tal como se acaba de mencionar, es el signo característico de la autorrealización. Se debe considerar que aquellos que en verdad han llegado a esa etapa han conquistado las condiciones materiales, específicamente el nacimiento y la muerte. Mientras uno se identifique con este cuerpo, se lo considera un alma condicionada. Pero en cuanto uno se eleva a la etapa de la ecuanimidad, a través de la perfecta comprensión del ser, se libera de la vida condicionada. En otras palabras, uno deja de estar sujeto a nacer en el mundo material y, en vez de ello, puede entrar en el cielo espiritual después de su muerte. El Señor es intachable porque en Él no hay atracción ni odio. De igual modo, cuando una entidad viviente no siente atracción ni odio, también se vuelve intachable y merecedora de entrar en el cielo espiritual. Se debe considerar
que esa clase de personas ya están liberadas y sus características se describen a continuación. Texto 20. Una persona que ni se regocija al conseguir algo agradable, ni se lamenta al obtener algo desagradable, que es inteligente en relación con el ser, que no se confunde, y que conoce la ciencia de Dios, ya está situada en la trascendencia. Significado. Aquí se dan las características de la persona autorrealizada. La persona autorrealizada es aquella persona que ha realizado el ser. Porque la traducción, como self-realization es la traducción del inglés, y la traducción está hacia autorrealización. Pero a veces cuando pensamos en autorrealización, justo lo explicaba Arjuna en una clase que escuché hace 2 días, cuando hizo el cierre de este mes que se está estudiando la autorrealización, él explicaba esto que es re importante, porque a veces pensamos en la autorrealización es que yo me puedo realizar yo mismo, es auto, ¿no? Como que yo lo puedo hacer yo mismo. Pero en realidad para la realización del ser se necesita de una guía. Es realizar el ser, ¿no? La autorrealización. Como para tratar de aclarar esa palabra que a veces puede ser mal interpretada. Entonces leo de vuelta el significado. Aquí se dan las características de la persona autorrealizada. La primera característica es que no se deja engañar por el falso proceso de identificar el cuerpo con su verdadero ser. Ella sabe perfectamente bien que no es este cuerpo, sino una porción fragmentaria de la suprema personalidad de Dios. Así pues, ella no se alegra al conseguir algo, ni se lamenta al perder algo que está relacionado con este cuerpo. Esta estabilidad de la mente se denomina sthira buddhi, o inteligencia en relación con el ser. Luego, esa persona nunca se confunde y comete el error de tomar el cuerpo burdo por el alma, ni considera que el cuerpo es permanente, descuidando por ello la existencia del alma. Este conocimiento la eleva a la posición de conocer la conciencia completa de la verdad absoluta, es decir, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Así pues, ella conoce perfectamente bien su posición constitucional, sin tratar falsamente de volverse uno con el Supremo en todos los aspectos. Eso se denomina comprensión Brahman o autorrealización. Esa clase de conciencia estable se denomina conciencia de Krishna. Texto 21. Una persona así deliberada no se ve atraída al placer material de los sentidos, sino que, más bien, siempre está en trance, disfrutando del placer interno. De ese modo, la persona autorrealizada disfruta de una felicidad ilimitada, ya que se concentra en el Supremo. Significado. Sri Yamuna Acharya, un gran devoto consciente de Krishna, dijo: desde que me dediqué al trascendental servicio amoroso de Krishna, consiguiendo en él un placer cada vez más nuevo, cuando quiera que pienso en el placer sexual, escupo en el pensamiento y los labios se me fruncen de disgusto. Una persona en estado de Brahma, yoga o conciencia de Krishna, está tan absorta en el amoroso servicio del Señor que pierde por completo su gusto por el placer material de los sentidos. El máximo placer que hay en términos de la materia es el placer sexual. El mundo entero se mueve bajo su hechizo y el materialista no puede trabajar para nada sin esta motivación. Pero una persona dedicada al cultivo de conciencia de Krishna puede trabajar con mayor vigor sin el placer sexual, el cual evita. Esa es la prueba de la comprensión espiritual. La comprensión espiritual y el placer sexual no van de la mano. A una persona consciente de Krishna no la atrae ninguna clase de placer de los sentidos, debido a que es un alma liberada. Llegamos a leer uno más. 22. Una persona inteligente no participa de cosas que son fuentes de desdicha y las cuales se deben al contacto con los sentidos materiales, oh hijo de Kunti.
Esa clase de placeres tienen un comienzo y un final, y por eso el hombre sabio no se deleita con ellos. Significado. Los placeres materiales de los sentidos se deben al contacto de los sentidos materiales, todos los cuales son temporales, ya que el propio cuerpo es temporal. Al alma liberada no le interesa nada que sea temporal. Puesto que el alma liberada conoce bien los deleites de los placeres trascendentales, ¿cómo puede acceder a disfrutar del placer falso? En el Padma Purana, Sri Ramachandra Satanama Stotram, verso 8, se dice: los místicos obtienen de la verdad absoluta placeres trascendentales ilimitados, y por consiguiente, a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios también se la conoce como Rama. En el Srimad Bhagavatam 5.5.1 también se dice: mis queridos hijos, no hay ninguna razón para trabajar mucho por el placer de los sentidos mientras se está en esta forma de vida humana. Esos placeres están al alcance de los coprófagos, los cerdos. Más bien, en esta vida ustedes deben someterse a penitencias mediante las cuales se les purifique la existencia. Y como resultado de ello, podrán disfrutar de una bienaventuranza trascendental ilimitada. Por lo tanto, a aquellos que son verdaderos yogis o trascendentalistas eruditos, no los atraen los placeres de los sentidos, que son la causa de la existencia material continua. Cuanto más uno está adicto a los placeres materiales, más lo atrapan los sufrimientos materiales. Bueno, llegamos hasta el verso 22 entonces. Ro o Ludmi, si tienen algún comentario o pregunta que quieran hacer, de algo que les haya quedado, algo que les haya resonado, ya sea de los versos o de lo que haya dicho Srila Prabhupada. ¿No? Ro, ¿algún comentario o algo para mencionar? ¿Algo que te lleves? Sí, podría como resaltar algo que siempre me llama mucho la atención, y es esto de la percepción de no ser atraído ni de rechazar, que tiene como el alma como que está trascendido, ¿no? Como que la persona que ya como que está más elevada, ¿no? Esto de permanecer ecuánime, ¿no? Como que ni apegarse, ni rechazar las circunstancias en las que viven. Y creo que eso en como que en nuestra cotidianidad, como que siempre la mente tiende a definir las cosas como buenas o como malas, em, y como que veo, digo, wow, qué espacio, no, qué plataforma espiritual tiene esta persona, ¿no? En el que las cosas que suceden no las mira de una manera ni buena ni mala, como decías vos antes, que en realidad, como en la historia que compartiste, ¿no? Como mirar cómo algo que nosotros podemos considerar como malo, en realidad nos pone en una circunstancia incluso favorable en otro momento. Nada, esto me llamó la atención, como que bajo Sí, nuestros ojos a veces todo es diferente, ¿no? total, muy linda la reflexión, me encantó lo dijiste, lo explicaste muy bien, porque es un mundo de dualidad y en realidad la mente todo el tiempo está me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Por eso siempre se dice que la mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, ¿no? Porque hay que tratar de como de, bueno, no prestarle tanta atención. Porque inmediatamente algo pasa, me gusta, no me gusta. Te dan un helado, me gusta, no me gusta. Te pisaron, me gusta, no me gusta. Todo es, la mente es así, tata, me gusta, no me gusta. Y, y es esto, ¿no? Esa persona tiene, como dice Krishna, que la mente es más difícil que controlar que el viento, ¿no? Entonces esa persona logra controlar o logra ser ecuánime, porque no es que la mente no le dice me gusta, no me gusta, sino que él logra decir, ah, ok, tengo esta sensación, pero no tengo que expresar todo lo que me pasa, no tengo que exteriorizar todo, ¿no? Entonces ahí uno va, y uno lo va viendo, yo creo, con el proceso,
no llegando a esa plataforma, por lo menos no yo, llegar a la plataforma de ecuanimidad, pero uno va viendo que en determinadas situaciones uno tiene circunstancias que en otro momento hubiera reaccionado y se queda y dice, uy, y sentís como en el cuerpo te pasan cosas que no te gusta, que te está dando angustia, que no sé qué, pero no reaccionás externamente. Y esos son los primeros pasos en los que uno va hacia ahí, ¿no? Que uno puede ir notando esos pequeños cambios que uno puede tener. Y eso es lindo porque uno va viendo algo de mejora, porque si no es como que, bueno, el proceso parece que nunca uno avanza. Pero esos son pequeños avances que podemos ver para que los observen, porque seguramente ya les están pasando. Gracias por el aporte, Ro. Bueno, feliz fin de año para todos, nuestra última clase del año y retomamos en marzo. Yo los mantengo en contacto por el WhatsApp y bueno, eso. Gracias, Ro, por sumarte. Quería agradecerles también por todo el año de lecturas y por estar ahí siempre como haciendo el servicio y poder tenernos a nosotros ahí como estudiando y siempre como encontrando más información, más sabiduría. Así que gracias por el servicio. Gracias, Roy. También para nosotros, gracias a ustedes que vienen, porque si ustedes no están acá no tenemos con quién leer. Así que ustedes nos están dando servicio a nosotros, así que muchas gracias también. Aribol, nos vemos.